Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Caminos del Viento. En el episodio de esta semana hablaremos de la libertad de expresión en México con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y nos acompañará Alan Martínez del equipo de orientación jurídica y psicosocial del IDIE para hablarnos de la reforma de la ley de la Fiscalía General de la República. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y Medios Universitarios Ibero Puebla, y en Twitter como @ibero-iberopue y @iberomediospue. Recuerden que también nos pueden sintonizar todos los lunes a la 1 de la tarde a través de Radio Choloyan en el 107.1 de FM. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Iniciamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos sintonice. Arrancamos un capítulo más de Caminos del Viento, no sin antes solidarizarnos con todas las víctimas de este terrible suceso que aconteció a inicios de esta semana, para ser exactos, el lunes 3 de mayo en la Ciudad de México, cuando hubo un desplome en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, donde hasta el momento que estamos grabando este capítulo había oficialmente 23 personas fallecidas y cerca de 80 heridas. Desde aquí, nuestra solidaridad en este hecho que sin duda nos ha conmocionado a todo el país y a parte de la comunidad internacional, en un hecho que sin duda pone de nuevo la lupa en torno al combate a la corrupción y la garantía de diversos derechos. Igual este 3 de mayo conmemoramos en México también el Día de la Santa Cruz y también el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y para iniciar el capítulo de esta semana, me gustaría recuperar una cita atribuida a Enrique Maza, ex jesuita, periodista de la revista Proceso, recuperada por Vicente Leñero en su libro Los Periodistas, un libro que les recomiendo muchísimo, que dibuja, da cuenta de uno de los episodios más importantes en nuestro país en la defensa de la libertad de expresión, que fue aquel suceso del golpe a Excelsior. Dice entonces Enrique Maza, de acuerdo con Vicente Leñero: la libertad de prensa no es una actitud tolerante del Estado que permite la publicación de más o menos cosas. No es una concesión graciosa del gobernante en turno. Es algo mucho más complejo. Es una auténtica relación entre la teoría y la praxis. Es la comunicación que permite enjuiciar las órdenes, las leyes y las conductas del Estado a partir de su incidencia práctica y racionalizar críticamente los comportamientos ordinarios. Hasta ahí esta cita atribuida estas palabras a Enrique Maza. Como les compartía, el 3 de mayo es considerado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El día se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia elaboraron un documento donde se recogían los principios de la libertad de prensa. Este día, señala la ONU, es la oportunidad para recordar a los gobiernos que es necesario respetar la libertad de expresión y para concientizar sobre los problemas de la libertad de prensa y la ética profesional, además de celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo, defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y de rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplir de su deber. Así, en el capítulo de hoy nos centraremos a recuperar algunas evaluaciones de organizaciones de la sociedad civil mexicanas, de organismos internacionales y organizaciones internacionales sobre la situación de la libertad de expresión en nuestro país, y también hacer un recuento de los periodistas que han perdido la vida
en México con relación a su labor informativa. También señalar que para la organización Human Rights Watch, la libertad de expresión es un importante indicador, ya que el grado en que una sociedad tolera a personas que representan opiniones minoritarias, poco favorecidas o incluso repudiables, a menudo evidencia cuál es en general su desempeño en derechos humanos. Conforme al derecho internacional, el acceso a la información y la libertad de expresión son dos caras de la misma moneda, y ambos han sido propulsados sustancialmente por Internet y otras modalidades de comunicación digital. Al mismo tiempo, también se han acelerado las acciones orientadas a controlar expresiones e información, tanto por parte de gobiernos como de actores privados, bajo la modalidad de censura, restricciones de acceso y actos violentos contra aquellos cuyas opiniones o cuestionamientos se perciben como peligrosos o errados. Hasta aquí este planteamiento de Human Rights Watch, ¿no? Que justo recupera esta parte de los indicadores internacionales, pues nos habla qué tan libres o no libres son estos países, la libertad de expresión y el derecho a la información se vuelven un indicador fundamental para evaluar países democráticos o regímenes autoritarios, para medir también el acceso a otros derechos. Recordar que el derecho a la información es en sí un derecho llave que nos permite garantizar otros tipos de derechos, como por ejemplo, ahora en el contexto de la pandemia, gracias a las tecnologías de la información y comunicación, pues se pueden garantizar otros derechos como el derecho a la educación o el derecho a la salud. Tampoco es innegable que en nuestro país estamos cruzando por un contexto de polarización donde particularmente si uno ingresa a las redes sociales es común ver cómo parece que todo es blanco o negro, que se está de un lado de un bando o del otro, y es difícil la construcción de diálogos, de consensos. Por eso es importante revisar cómo estamos en esta materia, justo para tener algunos indicadores que nos permitan ver hacia dónde nos podemos mover y cómo construir una sociedad mucho más plural, mucho más informada. Pero en este primer punto de reflexión detengámonos a ver la libertad de expresión como derecho humano, reconocido tanto en los documentos internacionales como en nuestra propia Constitución. La libertad de prensa se encuentra incluido dentro del derecho humano a la libertad de expresión y a la información. En ese sentido, dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconoce en el artículo 19 que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Asimismo, a nivel interamericano, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, se establece en el artículo 13 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio de este derecho está previsto en el inciso precedente, no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia sin perjuicio de lo establecido en el inciso número 2. Y 5. Estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Así es como está el derecho a la libertad de expresión,
que, como he dicho, incluye el derecho a la libertad de prensa, reconocido en estos dos instrumentos internacionales, que valga la redundancia, hay que reconocer o hay que recordar que con la reforma constitucional de 2011, esta que celebramos este año 10 años en materia de derechos humanos, pues estos dos instrumentos legislativos internacionales están a la par de nuestra Constitución. Pero ¿cómo estamos en nuestro país? En nuestro país, en México, tenemos reconocido en el artículo 6 el derecho a la libertad de expresión, que dice que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso del ataque a la moral, la vida privada o los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley y el derecho a la información será garantizado por el Estado. Asimismo, toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. A la par, en el artículo 7, era donde originalmente en el proyecto constitucional de 1917, de aquel de Venustiano Carranza, por el cual el 5 de febrero tuvimos puente, se encontraba el derecho a la libertad de prensa. En aquel contexto, ¿no? Justo pensando en los medios impresos, justo empezaba la libertad de imprenta en este contexto postrevolucionario. Y bueno, se reconoce en este artículo 7. Con la reforma constitucional de 2013 en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, hay un cambio para ampliar esta libertad. ¿Qué dice el artículo 7? Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, el papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión o circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumentos del delito. Así es como lo tenemos actualmente en nuestra Carta Magna, que justo tanto los instrumentos internacionales como lo que dice nuestra Constitución van a ampliar y proteger esta garantía al derecho a la libertad de expresión, que, como insisto, es donde está reconocida la libertad de prensa en nuestro país. Para este año 2021, la UNESCO ha planteado que el tema del Día Mundial de la Libertad de Prensa sea la información como un bien común, y pone el énfasis en la importancia de valorar la información como un bien de todos y para explorar lo que se puede hacer en la producción, distribución y recepción de contenidos para fortalecer el periodismo y avanzar en la transparencia y el empoderamiento sin dejar atrás a nadie. El tema es de urgente para todos los países del mundo y reconoce el cambiante sistema de comunicaciones que incide en nuestra salud, los derechos humanos, las democracias y el desarrollo sostenible. Es lo que plantea la UNESCO para este año post-pandémico. Y bueno, acá es importante señalar que el derecho a la libertad de expresión tiene dos dimensiones. ¿Y por qué es importante señalar? En México tenemos una grave crisis en materia de derechos humanos, donde tenemos altos índices de homicidios de manera diaria, ¿no? Ya hemos en otros espacios hablado de esta crisis de desaparición de personas, de feminicidios, de homicidios por diferentes delitos, y que bueno, de repente cuando a un periodista es asesinado, que vamos a ver que las cifras en comparación con los índices de violencia pues parecieran ser no muy altas, ¿no? Pero de repente nos dicen, o hay estos cuestionamientos de por qué nos preocupa que maten a un periodista. Y tiene que ver con esta parte de la doble dimensión del derecho a la información o de la libertad de expresión. Hay una primera dimensión, que es la individual, que protege y garantiza que las personas, en este caso pueden ser los periodistas, recolecten, difundan y publiquen información con plena libertad. Es decir, como individuos, como personas, usted, yo, a los que tengamos cerca, cada uno
tenemos esta dimensión garantizada, de poder expresarnos libremente, de recolectar información, de tener acceso a la información pública, de poder difundirla. Y a la vez hay una dimensión colectiva. Esta dimensión colectiva permite y garantiza la difusión de información e ideas que son recibidas favorablemente o consideradas inofensivas e indiferentes, pero también de aquella que pueda criticar o perturbar al Estado, es decir, opiniones o informaciones que no sean necesariamente que alaben al gobierno o a los estados mismos, lo cual fomenta un ejercicio de la tolerancia y privilegia la transparencia, la buena gestión pública y el ejercicio de derechos constitucionales. Es decir, que en el colectivo, en la sociedad, tenemos derecho a que se nos garantice esta difusión y también a recibir este tipo de información. Información que debe ser plural, que debe ser concisa, que debe ser verídica. Entonces, cuando asesinan a un periodista, no solamente se viola esta primera dimensión individual, sino que a la vez la sociedad pierde una fuente de información, pierde a una persona que es la que le provee esta difusión en ejercicio de su libertad de expresión, y por eso hablamos de que hay una repercusión no solamente por cada caso de manera individual, sino hay una repercusión colectiva. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ulloa contra Costa Rica, explicita estas dos dimensiones. Sobre la primera señala que no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además inseparablemente el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. Es decir, esta libertad de expresión que, pongamos un caso muy particular, pueden ejercer los periodistas. Y la segunda dimensión, que comprende el derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos, es decir, de este colectivo, a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros, y para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que se disponen a otros como el derecho a difundir la propia. Y pongamos un caso particular ahora con el tema de la pandemia, ¿no? ¿Por qué es importante garantizar estas dos dimensiones? Uno, para que los periodistas puedan ejercer libremente la labor informativa y de investigación en torno a un hecho donde puede estar en riesgo nuestra salud pública. Pero también como sociedad tenemos derecho a que se nos permita allegarnos de estas noticias, de estas opiniones en torno a una crisis de salud. ¿Para qué? Para poder tomar mejores decisiones. Por eso es importante esta garantía. ¿Cómo estamos en el caso mexicano? México, seguramente usted lo ha escuchado, es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, con niveles de violencia similares a países donde hay conflictos armados o guerras formalmente declaradas. De acuerdo con datos de la organización Artículo 19, entre el año 2000 y el año 2020, es decir, en los últimos 20 años, en nuestro país fueron asesinados 137 comunicadores en posible relación con su labor periodística. Divididos por sexenio, en el último año de Ernesto Zedillo, es decir, entre enero y noviembre del año 2000, fueron asesinados 3 periodistas. En el sexenio de Vicente Fox, de diciembre del 2000 a noviembre del 2006, fueron asesinados 22 periodistas. En el sexenio de Felipe Calderón, cuando inicia la llamada guerra contra el narcotráfico, que es importante señalar porque muchas veces en esta violencia contra la prensa se ha hecho creer que el principal agresor es el crimen organizado, fueron asesinados 48 comunicadores entre este periodo, entre 2006 y 2012. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, se registraron 47 periodistas asesinados. Es decir, en los últimos 2 sexenios fueron más del doble que durante el sexenio de Vicente Fox. Vemos que con este incremento de la violencia en esta llamada guerra contra el narcotráfico, pues también hay un incremento en esta violencia contra los periodistas. Y en los 2 primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registraron 17 casos. Es decir, de continuar la tendencia,
Hablaríamos de una cifra muy similar al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador respecto a los dos sexenios anteriores, ¿no? Esto considerando la tendencia que se puede mantener. Por entidad federativa, en estos últimos 20 años, ocupa en primer lugar de agresiones Veracruz, con 29 casos, seguido por Tamaulipas y Guerrero, con 14 casos cada uno, y Oaxaca y Chihuahua, con 13 casos cada uno. En Puebla se han registrado por parte del artículo 19 2 casos de comunicadores asesinados en posible relación con su labor periodística. Pero ¿cuál es el panorama del último año? Un año que además fue particularmente atípico por la pandemia que vivimos en nuestro país, que atravesamos actualmente. En su último informe, correspondiente al año 2020, artículo 19, reportó que los atentados contra los medios aumentaron un 13.63% respecto a 2019, arrojando un registro de 692 ataques, es decir, una agresión en contra de la prensa cada 13 horas. De las agresiones contra periodistas, casi la mitad, el 49.5%, fueron perpetrados por agentes del Estado, es decir, personas funcionarias, fuerzas de seguridad civil y fuerzas armadas, donde se registró un incremento del 29.4% en este tipo de ataques respecto a 2019. Y esto es importante señalarlo porque, como les decía, con el incremento de la guerra contra el narco, se ha hecho creer en esta percepción social que el principal perpetrador de la violencia contra la prensa, contra los periodistas, son el crimen organizado. En este caso podemos ver que no, que la mitad de estas 692 agresiones, es decir, por ahí de 350, fueron perpetradas por agentes del Estado, que en muchos casos, sí, también hay que considerarlo, pudieran estar coludidos con el propio crimen organizado. Las agresiones que provienen específicamente de las fuerzas de seguridad civiles constituyen 144 del total de 343 cometidas por autoridades. En el caso de particulares fueron 61 agresiones. Por grupos de crimen organizado plenamente identificados fueron solamente 39, es decir, el 5% del total de agresiones. Y por militantes de algún partido político se registraron 11. En cuanto a las agresiones más comunes contra la prensa, artículo 19 documentó que por parte de personas funcionarias públicas fueron el uso ilegítimo del poder público con un 28.72%, principalmente hostigamientos judiciales y estigmatizaciones contra la prensa, intimidaciones y hostigamientos con un 23.94% y bloqueos o alteraciones de contenido con un 21.28%. Asimismo, en cuanto a la división por entidad federativa, el año pasado las entidades que sufrieron más ataques fueron la Ciudad de México con 92, Puebla con 75, Quintana Roo con 60, Veracruz con 52 y Oaxaca con 44. En conjunto sobrepasan el 47% del total nacional de las agresiones. Es decir, en estas 5 entidades, casi la mitad de agresiones durante el año pasado. De las 75 agresiones registradas en Puebla por artículo 19, 22 son por el uso ilegítimo del poder público, 10 por privación de la libertad, un mismo número por intimidación y hostigamientos, 8 casos por amenazas, 8 casos por bloqueos o alteraciones de contenido, 7 por ataques físicos, 4 por acceso ilícito a cuentas en línea, 4 más por ataques a bienes materiales, 1 por dominios falsos o cuentas falsas de Internet y 1 más por ataques de denegación del servicio, conocidas como DOS o DDoS. Hay que señalar que el número de agresiones en Puebla se duplicó con relación a 2019, es decir, en el año de la pandemia tuvimos más casos que el año previo, cuando se registraron 34 agresiones, es decir, en un año se duplicaron y un poquito más el número de agresiones contra la prensa. Y en 2018, Puebla también ocupó el segundo lugar a nivel nacional con más casos, pero en aquel momento registró solo 45 agresiones. Regresando a los datos nacionales,
191 de las 692 agresiones contra la prensa documentadas, es decir, el 27.6%, son de carácter digital. De ellas, los 5 principales tipos son por intimidación y hostigamiento con 63 casos, por amenazas con 52, por remoción de contenidos con 19, por dominios falsos o cuentas falsas con 14 y por acceso ilícito a cuentas en línea con 13 casos. Además de que 113 agresiones, es decir, el 16.3% de todos los ataques, fueron con motivo de la cobertura de la situación causada por la COVID-19. Esta es nuestra mirada nacional. De Artículo 19, que hay que decirlo, es una de las organizaciones que más ha trabajado en la defensa de los periodistas, de los defensores de derechos humanos, y que seguramente usted se enteró que en Semana Santa, en plena semana de Semana Santa, pues recibió algunos ataques y algunas descalificaciones desde la famosa mañanera por ser acusado de recibir financiamiento de los Estados Unidos. Y bueno, hay que señalarlo. Recibir financiamiento de organismos de cooperación internacional, de algunas embajadas, pues es una práctica que hacen muchísimas organizaciones de la sociedad civil en nuestro país. Y particularmente estas agresiones hemos visto contra Artículo 19 se dan por el caso Notimex, un caso donde presuntamente la titular de esta agencia de noticias del Estado mexicano ha ocupado algunos recursos para agredir a periodistas que han pertenecido a esta agencia, ¿no? Entonces, aquí ¿por qué es importante la labor del artículo 19? Por esta parte de documentación y acompañamiento a las agresiones contra periodistas, de documentación de la situación de la libertad de expresión en nuestro país, del acompañamiento a otras organizaciones. En Puebla particularmente obtuvo un acompañamiento durante lo que conocemos como el morenovallismo, en casos de opacidad, de bloqueo de acceso a información pública. Pero ¿cómo estamos en la mirada internacional? ¿Qué ven los ojos internacionales más allá de nuestras fronteras sobre nuestro país? En su informe 2020, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia el apartado correspondiente a México señalando que, y cito, leo: durante 2020, la violencia letal contra los periodistas sigue siendo uno de los principales problemas que enfrenta el gremio. La Relatoría Especial registró el asesinato de 8 periodistas por causas relacionadas con su trabajo y hace el seguimiento de otros homicidios en los que también podría existir relación. A estas graves cifras se le suman los numerosos ataques de diferente tipo que reciben los periodistas y medios durante el desarrollo de su trabajo, que van desde amenazas, agresiones físicas y digitales, secuestros temporales, obstáculos al trabajo periodísticos y detenciones. La Relatoría Especial ha reiterado en varias ocasiones que el ataque contra los periodistas persiste, agravado por la falta de consecuencias legales expresadas en la impunidad de estos crímenes. Aunque esta oficina destacó también algunos avances en la materia, como los registrados en el crimen contra la periodista Lidia Cacho o los asesinatos de Miroslava Bridge y Javier Valdés, no obstante, la Relatoría Especial ha destacado la demora en muchas de estas decisiones e incluso la posterior reversión de los pequeños avances. En esta misma línea, la Relatoría Especial recibió información preocupante sobre la incertidumbre en la que estaría el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, luego de que el Congreso del país aprobara la eliminación de una serie de fideicomisos públicos del país que financiaban diferentes organismos y programas, entre ellos el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Fondo de Ayuda, Atención y Reparación Integral a Víctimas. Diferentes organizaciones han llamado la atención sobre la poca claridad de cómo seguirán funcionando estos programas de protección. Para la Relatoría Especial es preocupante esta decisión, especialmente en el marco de la violencia de la que siguen siendo víctimas periodistas y otros trabajadores de la prensa. Sobre los fideicomisos, ustedes recordarán que tenemos un episodio aquí en Caminos del Viento que habla sobre el mismo, estas implicaciones, y bueno, acá es algo que retoma la propia Relatoría Especial. Incluso también desde el programa de vinculación nos vinieron a compartir hace un par de episodios sobre estas implicaciones en general de los fondos y fideicomisos
públicos. Lo que podemos ver es que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión pues pinta un panorama no muy diferente a lo que Artículo 19 nos ha relatado en su informe 2020, ¿no? Esta parte de las agresiones, no solamente físicas, sino también el espacio digital y particularmente el tema de la impunidad. Por eso, de este informe anual, queremos recuperar esta parte o este subapartado relativo a la impunidad contra los crímenes contra la prensa. La Relatoría Especial ha documentado con preocupación los altos niveles de impunidad en los crímenes contra periodistas y los escasos avances que el Estado en la erradicación de este problema. La impunidad por los asesinatos y otros ataques contra periodistas ha sido documentada por instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, y estos datos sugieren que al menos el 99.6% de estos delitos aún no han sido esclarecidos. Según cifras de Artículo 19, desde el año 2000 al 3 de noviembre de 2020 han sido asesinados 135 periodistas en el país en razón de su trabajo periodístico. En los casos habría un 99.13% de impunidad. Es decir, por cada 100 delitos, menos de uno hay un esclarecimiento. Entonces, este hecho, este escenario de impunidad, también lo hemos señalado en otros programas, en otros espacios, pues permite que al no haber una sanción, los funcionarios, el crimen organizado, los particulares, pues puedan seguir perpetrando estos hechos, esta violencia, sabiendo que no va a pasar nada si es que lo realizan. Finalmente, para ir cerrando este episodio, o esta primera parte sobre la libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras, en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2021, ubicó a México en el lugar 143 de 180 países evaluados, el mismo lugar que ocupó el año pasado. Al respecto, en su informe señaló que México sigue siendo, año tras año, uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los medios. A pesar de que recientemente se han producido algunos avances, el país continúa hundiéndose en la infernal espiral de la impunidad. La colusión de las autoridades y los políticos con el crimen organizado amenaza gravemente la seguridad de los actores de la información y obstaculiza el funcionamiento de la justicia del país a todos los niveles. Cuando los periodistas investigan temas molestos para el gobierno o relacionados con el crimen organizado, especialmente a nivel local, sufren amenazas e intimidaciones y pueden ser asesinados a sangre fría. Numerosos periodistas han desaparecido en el país, otros se han visto obligados a exiliarse para poder ser salvos. El presidente López Obrador, en el poder desde diciembre de 2018, aún no ha cometido las reformas necesarias para frenar la espiral de violencia contra la prensa y la impunidad. En el ámbito económico existe una gran concentración en el paisaje audiovisual mexicano y los numerosos medios de comunicación comunitarios a menudo carecen de frecuencias de difusión legales y son percibidos de manera irregular. Es lo que reporta Reporteros Sin Fronteras en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2021. Así, en México, si bien en los últimos años hemos tenido un avance en el proceso de democratización de los medios de comunicación y en el reconocimiento de derechos humanos, aún vivimos bajo un panorama sumamente crítico para la libertad de expresión. La libertad de prensa, como lo señalábamos al principio, es un pilar del sistema democrático y su garantía no solo permite la libre expresión de las y los periodistas, sino que forma un elemento clave en el derecho de la información de la sociedad. Y estamos ante un enorme reto para garantizar este derecho humano que, como digo, no solamente corresponde en su dimensión individual a los periodistas, a los comunicadores, sino que nos atañe a todos en esta dimensión colectiva, defender y exigir una libertad de expresión en nuestro país. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Caminos del Viento. Estamos en Caminos del Viento y el día de hoy nos acompaña Alan Martínez del área de orientación jurídica
y psicosocial del Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Yacuría, quien nos viene a platicar de estas reformas que se dieron en torno a la ley de la Fiscalía General de la República, una ley que ha sido calificada por diversas organizaciones como a modo, una legislación que atentaría contra los principios que busca esta fiscalía y que fue aprobada la semana pasada justo en este contexto donde se puso el foco sobre la ley Saldívar, que es esta reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que busca ampliar el periodo del titular o del presidente, del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a la de la Fiscalía, pues no le hemos puesto como este foco o esta atención para su análisis, y por eso Alan hoy nos viene a platicar de este tema. ¿Cómo estás, Alan? Bien, bien, ¿y tú, Cuau? Muy bien, pues cuéntanos por qué es problemática esta reforma en la República que, insisto, mediáticamente no ha tenido un peso como sí lo tuvo el tema de la ley Saldívar. Te escuchamos, Alan. Y claro, bueno, como lo mencionas, Cuau, fue el pasado 29 de abril cuando el Senado aprueba esta nueva ley de la Fiscalía General de la República, lo que viene a sustituir a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en 2018. Para entender qué implicaciones va a tener esta nueva ley orgánica de la Fiscalía, primero hay que centrarnos un poco en hablar sobre la ley orgánica de la Fiscalía de 2018. Y bueno, prácticamente en esta ley de 2018 es importante porque tenía tintes progresistas, ya que contribuyeron víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, académicas y académicos, y también, bueno, distintos integrantes de distintas fuerzas políticas, y prácticamente se consiguió que se declarara la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, bueno, para cumplir con lo establecido en la Constitución. También entre los avances de aquella reforma de 2018, bueno, encontramos que en esta ley orgánica de la Fiscalía General de la República se incluyó la creación de un Consejo Ciudadano, dando paso a la representación y participación de la ciudadanía en la Fiscalía. También se creó la obligación de crear un plan de persecución penal para saber en cuáles delitos se pone esfuerzos económicos y profesionales de la Fiscalía, y también cómo se van a poner en marcha esos esfuerzos. También se estableció la coordinación con otras instancias clave para la búsqueda de verdad o justicia, como es la Comisión de Búsqueda de Personas, y bueno, entre otros grandes avances que tuvo esta ley orgánica de la Fiscalía de 2018. Sin embargo, con la entrada de este nuevo fiscal, con este nuevo gobierno, principalmente con Alejandro Gertz Manero, que es el actual fiscal de la General de la República, él da sus intenciones de detener los avances del sistema penal acusatorio. Él da sus intenciones en diciembre, y bueno, da sus propuestas en las que él pretende crear una nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Y bueno, a pesar de muchos descontentos, el pasado 22 de abril se discute en la Cámara de Diputados y se aprueba el dictamen para expedir la nueva ley de la Fiscalía General de la República. Y como ya lo mencioné, la Cámara de Senadores lo aprueba, y por lo que tenemos una nueva ley de la Fiscalía General de la República. Prácticamente con esta nueva ley, como ya lo mencioné, se elimina la Ley Orgánica General de la República de 2018, la adiciona, la reforma, la deroga, y también en otras disposiciones de distintas leyes que se pretenden cambiar con esta nueva ley. Me gustaría hablar de la importancia que tenemos de exigir una legislación idónea para la organización de una fiscalía, y bueno, se da en el siguiente contexto. En México, 6 de cada 10 investigaciones se encuentran en el archivo temporal, es decir, se encuentran congelados, y solamente 4 investigaciones son las que pasan y proceden. Actualmente, como ya lo sabemos, acudir a una agencia del Ministerio Público genera un temor y una incertidumbre, principalmente a las víctimas de algún delito. Y bueno, esto las orilla a que no denuncien, y prácticamente también es a la falta de resultados por parte de las instancias de justicia. Diversos especialistas mencionan que también el desconocimiento sobre el proceso penal y los resultados que pueden llegar a obtener de este también son las principales razones por las que las víctimas no confían en las instituciones de procuración de justicia. Y bueno, esta es la importancia de que se debe de crear una ley de la Fiscalía que debe ser congruente y debe ser eficaz. Sin embargo, por otro lado, encontramos que a la Fiscalía General de la República, y también parece que al presidente, le incomodó esta ley orgánica de 2018, ya que tiene, como lo mencioné, tintes progresistas, y que debe ser correctamente implementada, sería una herramienta para proteger a los derechos de las víctimas, para llevar a los responsables de justicia.
También, debido a que la Fiscalía General de la República contaba con una ley orgánica eficaz, pero como ya lo vimos, no se tuvo una voluntad política para poder llevar a la justicia a los más altos responsables de cometer graves crímenes en México. Y como ya lo sabemos, históricamente en México no se investigan. Por ejemplo, algunas organizaciones de derechos humanos consideran que es muy difícil que los casos graves de violaciones a derechos humanos se sancionen. Ellos mencionan que de los casos que sí se denuncian sobre delitos de desaparición o tortura, solamente menos del 1% llega a tener una sanción penal para los responsables. Y cuando existe una sentencia, es porque desde la investigación solo se consideraron a los que directamente cometieron el delito. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se castigaron a los actores intelectuales, es decir, a los que ordenaron, toleraron, ocultaron o no denunciaron los hechos. Tal es el caso como de gobernadores, de estructuras militares, estructuras policíacas, diversos presidentes municipales o inclusive presidentes que siguen sin tener una responsabilidad por estos hechos. Y bueno, a pesar de que en la ley orgánica del 2018 ya contemplaba avances que no llegaron a aplicarse, se publica una ley retrógrada. Y entre las posturas a favor que podemos destacar, principalmente son las del presidente y las del congresista del Partido Morena y la del fiscal general de la República. No hay más quienes estén a favor de esta ley. Y bueno, ellos mencionan que es supuestamente para que en esta nueva ley de la Fiscalía sea un verdadero órgano público autónomo, reestructurado para asegurar un mejor desempeño dentro de los procedimientos judiciales y fortalecer los sistemas de procuración y protección de justicia. Según ellos, la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República debe ser entendida como una fortaleza del Estado de Derecho, mediante la cual se garantice el acceso a la justicia. Y bueno, esta prácticamente vemos que es una serie de iniciativas que se te pretenden aprobar lo más rápido, probablemente por el proceso electoral que se viene, y prácticamente ellos son los únicos a favor de esta nueva ley de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, encontramos más posturas en contra. Y bueno, entre las que destacamos son las voces de colectivos, organizaciones, diferentes instituciones que mencionan que es un retroceso para los derechos humanos, ya que olvida las necesidades sociales y el verdadero rol de un fiscal ante las exigencias de un sistema penal acusatorio. Olvida a las víctimas, ignora los reclamos de los colectivos sociales, y bueno, ellos mencionan que se necesita una fiscalía humana, sensible, eficaz y autónoma, y esta ley va en contra de las víctimas. Por otro lado, también tenemos diversos investigadores, como lo es el caso de Luis Daniel Vázquez, investigador de Flaxo, y bueno, él prácticamente considera que no se necesita una reforma a la ley orgánica de la Fiscalía, sino un fiscal que se comprometa con los procesos para desaparecer y desmantelar los fenómenos criminales del país. También él nos menciona que el problema no es la ley de 2018, sino que a pesar de que lleva más de esos 2 años de que fue reformada, nunca se aplicó y primero se tiene que ejecutar antes de ser reformada para saber su eficacia de dicha ley. También contamos que la iniciativa se aprueba sin una claridad. No sabemos cuál es el problema que ellos buscan resolver. Se hace sin un diagnóstico serio y sin un diálogo. Y solo con un fiscal que no ha aplicado esa ley desde 2018, no ha rendido cuentas en 2 años de gestión y que no ha dado resultados. Además que la Fiscalía General de la República abandonará sus obligaciones en los mecanismos para investigar delitos relacionados con las violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, también encontramos un movimiento por nuestros desaparecidos en México. Bueno, ellos prácticamente que después de un largo proceso de exigencia y campaña de las organizaciones civiles, de la sociedad civil, diversos organismos internacionales y personas expertas, incluso funcionarios públicos, ellos hacen su postura de que no es correctamente lo que se pretende aprobar. Y durante las mesas, ellos destacaron, durante las mesas de discusión de la que convocó la Cámara de Diputados para la aprobación de esta nueva ley, ellos expresaron abiertamente sus principales preocupaciones en torno a la ley presentada con fundamentos técnicos, teóricos y prácticos. Sin embargo, como ya sabemos, estos no fueron considerados, lo cual nos demuestra una vez más la simulación de dicho proceso de participación, un diálogo apresurado, y bueno, prácticamente no se cumple con el espacio de hacer un análisis y escucha para mejorar el dictamen que contienen los lineamientos, y bueno, prácticamente se violan los derechos de las víctimas, tales como el derecho a la participación y el acceso a la justicia. Ellos mencionan que todo lo que borraron tiene un impacto en la fiscalía, pero más que nada en las víctimas. Prácticamente los que más se ven afectados con esta nueva ley de la fiscalía son las víctimas. También que es importante que la fiscalía abandonará su participación en el Sistema Nacional de Búsquedas de Personas y la Comisión Intersecretarial para el Combate de la Trata de Personas.
y bueno, también su responsabilidad con el programa de prevenir y sancionar torturas y otros mecanismos de protección de derechos humanos. Y bueno, las consecuencias prácticamente quiero ponerlas en 3 puntos. Son que la Fiscalía General de la República, con esta nueva ley, implica un retroceso en la administración de justicia, y bueno, así como en la colaboración interinstitucional propia de un Estado de Derecho, al afectar a los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Se niega el derecho a toda persona a ser buscada y pretende sustraer las obligaciones constitucionales y legales de la Fiscalía en cuestión de la búsqueda de las personas desaparecidas, y por lo tanto nos conlleva al desconocimiento del protocolo homologado para la búsqueda de personas y el mecanismo extraordinario de identificación forense. Estos fueron construidos con la participación de la familia de las víctimas en 2018, a su vez con la sociedad civil y la comunidad internacional, por lo que se ve una ley retrógrada. Y en conclusión, solo quiero decir que observamos un claro desconocimiento por parte de los legisladores acerca de lo que representa la aprobación de esta iniciativa, o la aprobación de esta ley y la promulgación de esta ley. Ya que, como lo mencioné en las consecuencias y en los puntos en contra, es un ataque hacia los derechos humanos, es decir, es una regresión con respecto a derechos humanos. No se debió hacer esta nueva ley porque no parte de un análisis efectivo de la realidad. Pretenden reconstruir a la retrógrada PGR, a la Procuraduría General de la República. Prácticamente es un cambiar para que todo en esencia nada cambie. Yo siento que el país no puede seguir colapsado por la crisis de impunidad. Además que las democracias requieren que las instituciones de seguridad y justicia operen con el objetivo de proteger a la población del crimen y la violencia. Y esto se da con el cumplimiento objetivo de incluir la participación y la voz de todos los ciudadanos. Y con esto claramente no vemos que se haya visto una participación de los ciudadanos con respecto al dictamen que se aprobó. Además, quiero señalar que las víctimas, además de su dolor, cargan en sus hombros la ineficiencia de las instituciones, como lo vemos todos los días. Como para que les cambien una ley que pretendía ser eficaz, como lo fue la de 2018, y se crea una nueva ley a modo del fiscal y de las personas que están en el poder. Y bueno, ya eso es todo. Muchísimas gracias, Alan, por venirnos a compartir este análisis, esta reflexión en torno a estos cambios legislativos que sin duda pues representan, como bien nos ha señalado, un retroceso más que un avance en un sistema que pues no ha cumplido particularmente con las víctimas. Pues muchísimas gracias, Alan. Así llegamos al final de un capítulo más de Caminos del Viento. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y en Twitter como @idi_iberopue. Recuerden que tenemos una cita todos los jueves en punto del mediodía a través de las diferentes plataformas digitales y todos los lunes a la 1 de la tarde por Radio Choloyan 107.1 de FM. Muchísimas gracias por su preferencia, por habernos acompañado. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro y a nombre del equipo del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría le agradezco su preferencia. Hasta la próxima. Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Escucha nuestro siguiente podcast de Caminos del Viento.